Nuestro tema de hoy es conciliación de cuentas contables. Si bien es cierto, todos hacemos de alguna manera en algún momento, nosotros acá queremos mostrarle algunas maneras fáciles y también como auditores, qué es lo que a nosotros como contadores nos piden. Vos estás en el área de auditoría, esto es lo que nos pedís a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les quiero decir, la composición de cuentas, sí, la composición. Y justamente ese es nuestro tema, porque yo cuando inicié, el primer año que me tocó cerrar un balance, lo primero que me pidió el auditor justamente es el inventario de cuentas patrimoniales, la composición de cuentas patrimoniales. Y cuando me dijo inventario de cuentas patrimoniales, yo no tenía idea de lo que me estaba hablando. Ahí comencé a investigar, a ver qué es lo que me está viendo. Pues yo sé que son los saldos, pero qué exactamente quería, ¿verdad? Entonces ahí, como por mi propia cosilla, tuve que aprender. Y eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes y la herramienta que yo utilizo también para hacer estas conciliaciones. Antes que nada, les quiero decir cuáles son los requisitos para recibir el certificado. Uno es para los que están en modalidad virtual, al registrarse tienen que tener nombre y apellido. Está el correo también de ustedes, pero se queda registro en la plataforma, pero mejor nombre y apellido. Para los inscriptos en modalidad presencial, les tienen que llenar una listita, después tienen que participar hasta el final del taller, llenar el formulario. Yo les voy a dar un link para que ustedes puedan llenar un formulario, pueden hacerlo de su teléfono. ¿Qué va a pasar ahí? Van a tener que llenar ese link, ese formulario con su nombre y apellido y 2 preguntas le vamos a hacer. 2 preguntas con respecto a este taller y luego en su correo va a llegar automáticamente el certificado. ¿Por qué adoptamos esta modalidad? Y de que uno es para agilizar que ustedes ya tengan el certificado al terminar el curso. Y otra también es porque nosotros necesitamos saber que todos, especialmente los que están virtual, se quedan hasta el final, porque nosotros no queremos dar certificado por quedar nomás, queremos dar porque realmente estuvieron participando. Por eso adoptamos esta modalidad. Después les voy a dar más instrucciones de cómo llenar el formulario. Bueno, ahora ya con el tema. ¿Qué es una conciliación? La conciliación de cualquier cuenta contable es el ajuste del saldo contable con respecto a su saldo real. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que de las conciliaciones es garantizar la integridad de la información contable a las diferentes partidas contables, por ejemplo, puede ser saldos en bancos, cuentas a pagar, cuentas a cobrar y cuentas de tesorería. O sea que en realidad es conciliar, hoy vamos a conciliar lo que es las cuentas del activo y del pasivo. Obviamente las cuentas de resultado también deben ser conciliadas y deben estar correctas, pero hoy vamos a centrarnos en las cuentas activas y pasivas. Adelante. Entonces, ¿qué es una conciliación? Es el ajuste del saldo contable con respecto a su saldo real. ¿Cuáles son las formas de realizar una conciliación? Puede ser en forma manual o en forma automática. En forma manual es quitar el mayor y hacer la comparación de los saldos con respecto a los documentos. Y la forma automática ya depende de nuestro sistema informático, qué información nos da y qué nos permite hacer. Yo conozco muy pocos sistemas que nos ayudan a conciliar esto en forma automática. Máximo conciliación bancaria es lo que hace una conciliación en forma automática. Después otros sistemas, al menos yo no conozco, no experimenté, de que me hagan en forma automática. La mayoría de las veces es trasladar el libro mayor a un Excel y comenzar a cotejar los saldos de acuerdo a mis documentos. Esa que es la forma más común de realizar una conciliación, porque ya depende de nuestro sistema informático para que sea automatizada. Una de las cuentas que sí o sí debe ser conciliada, ya sea en forma semanal, mensual, quincenal, de acuerdo al volumen de operaciones que tiene, es la conciliación bancaria. ¿Por qué la conciliación bancaria? Porque por ahí nos muestra el saldo real en banco.
Si bien es cierto, nosotros como contadores nos importan más los cierres, pero cuando la gerencia necesita una información real en el momento. Pero por lo menos tenemos que hacer una conciliación bancaria en forma mensual al cierre de cada balance, en forma trimestral o en forma anual. Pero si es que necesitamos tener el saldo en banco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer a lo mejor en forma diaria o en forma semanal, ya depende de cómo la administración requiera esa información. Generalmente en las empresas grandes te piden por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque para poder girar los cheques en el momento que necesiten. La conciliación bancaria es un proceso interno y rutinario que consiste en verificar a la fecha del cierre que el saldo según los libros de contabilidad de la empresa es coincidente con el saldo del extracto bancario. En el caso de que las empresas sean auditadas, además del extracto será necesaria la confirmación del saldo por parte de la entidad financiera. Ahí los auditores circularizan a las entidades financieras, a los bancos, ¿para qué? Para confirmar esos saldos. Pero esos saldos sí o sí tiene que ser con autorización del representante legal para poder solicitar ese tipo de información. No es así nada más. Adelante. Con respecto a la conciliación bancaria, es relativamente frecuente en el mes del cierre o el saldo de las cuentas bancarias que no coincida con el saldo de las cuentas contables, por lo que es necesario llevar un control de esas diferencias. Generalmente nosotros cerramos nuestro mayor y agarramos el extracto y tienen saldos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ahí puede ser diferentes los motivos por el cual no coincida. Hay veces por errores del operativo, metió un monto diferente. Otras veces es un error que falta asentar alguna operación. Otras veces son gastos bancarios que nos debitaron y todavía no está en nuestra contabilidad. Son diferentes los motivos, por eso es que nosotros tenemos que ir haciendo esta conciliación. ¿Cuáles son los tipos de diferencias que puede producir en una conciliación bancaria? Pueden ser temporales o pueden ser permanentes. ¿Cuáles son las diferencias temporales? Las diferencias temporales son aquellas transacciones que no registramos por diferentes motivos, en el que el extracto bancario sí se encuentra esa operación, pero nuestro mayor no. Entonces esas son diferencias temporales. Y luego tenemos las diferencias permanentes. Estas diferencias permanentes se refieren a errores u omisiones tanto del banco como la empresa, partidas que se desconoce cómo contabilizar o depósitos de clientes que se desconoce a quién corresponde. ¿Les pasa eso que depositan en tu banco y jamás te avisan de que depositaron? Bueno, entonces esas son diferencias bastante comunes y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vamos a registrar esas partidas hasta saber a quién corresponde. Hay diferentes políticas con respecto a eso. Hay algunos que dicen que no se registra y se dejan la planilla de conciliación nomás como partidas pendientes de contabilizar. Y hay otros criterios que sí registran como depósito no identificado, y eso hace que coincida exactamente tu libro mayor con tu extracto bancario, a excepción de los cheques que todavía no fueron cobrados, ¿verdad? Pero conozco profesionales que sí lo registran como depósitos no identificados y otros que dejan como partidas pendientes de contabilizar. Mi criterio es al menos sí contabilizar. ¿Saben por qué? Porque ya me pasó una vez que me depositaron en banco. ¿Y qué pasó? Después me llamaron para decir que depositaron erróneamente en el banco de la empresa, tendría que haber sido en otra empresa. Y ahí me pasaron toda la documentación y demás, y nosotros tuvimos que reversar esa operación. Y la única manera de reversar y que quede eso registrado es que yo haya tenido también registrado en mi contabilidad ese depósito no identificado, porque yo no puedo quitar de mi banco y eso no quede en la contabilidad, ese registro que está saliendo nuevamente ese dinero. Porque si no van a ser operaciones que en el extracto está, en mi conciliación sí, pero en mi contabilidad no. Entonces ese es mi criterio, pero cada profesional es lo que va a decidir, o sea que el representante legal realmente es el que tiene que decidir
si registramos o no. Yo al menos lo registro igual. Dice, hay un tiempo establecido para esperar la confirmación de esos depósitos que no sabemos de quién lo hizo. No hay un tiempo establecido en que me diga que yo tengo que esperar. Lo que sí me dice las normas legales, lo que me dicen las normas contables, o sea, primero las normas contables. Las normas contables me dice que yo tengo que registrar todas las operaciones y puedo reconocer ya como un ingreso en el momento que deje de ser exigible. O sea que yo voy a contabilizar como un depósito no identificado. ¿Cuándo voy a poder reconocer eso como un ingreso? O sea, como una ganancia ya de que ya nadie va a reclamar. Luego de 4 años deja de ser exigible según nuestro Código Civil. Entonces nosotros no podemos reconocer como ingreso todavía hasta el tiempo de prescripción. Y el tiempo de prescripción, según el Código Civil, de que deja de ser exigibles esos valores, son 4 años. Entonces, al 4.º año me pasó, realmente yo ya tengo esos casos de que justamente se depositó en nuestra cuenta, yo tengo saldos pendientes en cuentas a cobrar y no sé a quién pertenece y obviamente no le voy, lo que yo suelo hacer es enviar un estado de cuenta a todos mis clientes para que ellos me digan, no, yo ya te pagué. Nunca le llamo y le digo, mira, yo tengo este depósito que me está sobrando. Obviamente que me va a decir que sí, es mío, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es un mail con todos los saldos que ellos tienen como pendientes de pagar, entonces ellos ahí en ese momento ya me dicen, no, yo te deposité y ahí le pido una copia de la boleta de depósito. Y si hizo una transferencia en Interbanking, entonces me pasa el comprobante del banco, que te da un comprobante del banco también. Entonces, hay formas también de comprobar, pero nunca le llamen y le digan, tengo un 500.000 guaraníes que me sobra, este es tuyo. Me pasó ya eso que hicieron unas personas. Entonces, tengan cuidado no hacer porque el otro lado le va a decir que sí, ese es mío. ¿Verdad? Entonces, no. El tiempo de prescripción de que sea exigible es 4 años. Y ahí me dicen las normas contables de que yo puedo reconocer ya como un ingreso. Mientras tanto, va a estar como un depósito no identificado. Y si no tengo si yo no tengo la costumbre de contabilizar y solamente queda mi conciliación bancaria como partidas pendientes, entonces ahí yo quito de esas partidas pendientes, contabilizar y reconozco como ingreso. Entonces esas son maneras. Como anticipo de clientes no te conviene, Valeria. ¿Sabes por qué? El anticipo de clientes yo ya tengo que facturar. Yo como empresa tengo ya la obligación de facturar y pagar el IVA. ¿Y qué pasa si es que es un pago a cuenta de una factura? ¿Qué va a pasar? Voy a duplicar la facturación. Entonces yo reconozco como un anticipo, no anticipo de clientes, perdón, depósitos de clientes no identificados o depósitos no identificados, porque de ahí es mucho más fácil si no es mi dinero y a mí me dicen que no, yo deposité por error en tu cuenta porque me pasó eso. ¿En qué caso? De que son empresas que son empresas relacionadas, digamos, y estas empresas relacionadas, como operan en cada uno, se equivocan de una cuenta a otra. Entonces, la única manera de volver a quitar es que yo tenga como una partida pendiente de no contabilidad, o sea, una cuenta contable transitoria que yo voy utilizando para cancelar cuando confirmo de quién es. Pero anticipo de clientes hay que tener cuidado porque ahí yo ya tengo tributariamente la obligación de facturar y pagar el IVA por esa factura, por ese anticipo. Entra banco a anticipo de clientes, depósito de clientes no identificados. Así nomás, sí. Y antes yo ponía en una cuenta pasiva justamente por ese tema que me pasó que yo tuve que reversar. Pero después algunos auditores me recomendaron para que ponga como una cuenta restando a la cuenta clientes. Entonces, porque en algún momento ese cliente me va a decir, ese es mío.
Entonces, ahí compensa lo que realmente está como cuentas a cobrar. O sea, que está cuentas a cobrar y restando depósitos de clientes no identificados. Clientes depósitos no identificados. Entonces, esa es la manera que yo encontré en estos años, porque me pasó varias veces que tuvimos que devolver ese dinero. Entonces, y tener que registrar y tener que quitar un cheque. No es que yo puedo quitar nomás así el dinero de la empresa también, porque tiene que dar todos esos registros. Me dice también acá, para hacer coincidir los extractos bancarios con los contables, se puede utilizar temporalmente las cuentas partidas pendientes de aplicación. Esto yo quité de un extracto, de un material del extranjero, o sea que tienen la misma política de la cual yo utilizo, que manda una cuenta de partidas pendientes de aplicación. En mi caso yo utilizo depósitos no identificados, ¿verdad? Entonces, es una partida que está todavía pendiente de aplicar. Que en el plan general de contabilidad nosotros tenemos que crear. Define también, define como remesas de fondos recibidos como cuya causa no resulte en principio identificable, siempre que no correspondan las operaciones por su naturaleza deban incluirse en otros grupos. Hay veces que yo ya sé que es de un cliente. ¿Por qué? Porque en Visión Banco, por ejemplo, me dice incluso quién me mandó ese dinero. Y ustedes ya vieron el extracto, te dice incluso quién envió, quién giró ese dinero de su cuenta. Pero ¿qué pasa? Yo necesito la confirmación a qué facturas aplicar todavía. Entonces, por más que yo sepa ya de quién es, igual llevo depósito no identificado, porque también suele pasar, este es de fulano tal, y comienzo a aplicar las facturas más antiguas. Pero después me llama el cliente, no, yo no quiero que me apliques a eso, yo quiero que me apliques a esta factura porque eso es lo que yo apliqué en mi contabilidad. Y ahí se crea todo un problema. Entonces, mientras que yo no tengo la confirmación de ese cliente a cuál factura aplicar, entonces yo no reconozco ese depósito no identificado como de él. Ya sé, y le llamo por lo menos para averiguar y hacer las transacciones para cancelar. Pero no todos los bancos tienen esa ayuda para saber quién te depositó. Yo creo que esa visión habrá puesto, porque yo al menos cuando sabía que de visión, cuando de visión giraron, yo me pasaba llamando de dónde para saber de qué departamento, por lo menos, yo tengo un cliente ahí, le llamo a ese cliente para saber sobre su estado de cuenta. Yo creo que por eso habrán puesto en su extracto. En el que se imprime no sale, pero en el que se ve en la web sí sabemos quién hizo el giro. Otro grupo de que debemos conciliar son las referentes a sueldos al personal, seguros sociales y las retenciones a cuentas contabilizadas. Acuérdense que hoy vamos a ver las conciliaciones de las cuentas del activo y del pasivo. Como ya dijimos hace rato, las cuentas del resultado también tenemos que conciliar a ver si están bien imputadas, pero hoy vamos a centrarnos en los saldos en cada cierre. Deben coincidir con los pagos realizados tanto al personal, a las entidades y a las entidades recaudadoras. En el caso de encontrar diferencias, debemos identificarlas, ya que podríamos haber cometido un error a la hora de pagar. Por ejemplo, sueldo de pagar a uno de nuestros trabajadores. Le teníamos que pagar 1,5 millones, por ejemplo. De esos 1,5 millones, nosotros contabilizamos 1 millón nada más. Entonces nosotros tenemos que ir conciliando el saldo de cuentas a pagar si es que coincide o no con nuestro saldo. Y al cierre, a diciembre, por ejemplo, al 31 de diciembre, la mayoría de las empresas o muchas empresas al menos ya tienen la costumbre de pagar antes del 31. Entonces, obviamente, si ya paga antes del 31, nuestra cuenta de sueldos a pagar tiene que ser 0. Bueno, o sea que depende de los pagos. Nosotros contabilizamos el asiento de sueldos al 31, y si es que la empresa tiene por costumbre pagar del 1 al 5, del 1 al 10, ¿cuál es el monto que tiene que dar por conciliar? Solamente los sueldos a pagar de ese mes, a no ser que haya otros sueldos pendientes de pagar también, pero cosa que es muy difícil. La conciliación de impuestos.
Con estas conciliaciones, en el caso de los impuestos, comprobamos que las liquidaciones de impuestos las hemos reportado correctamente a las autoridades fiscales. Y en caso de tener alguna discrepancia, esta comprobación nos permitirá tener una capacidad de reacción rápida y evitar posibles sanciones producidas por demoras y errores. O sea que nosotros cerramos el mes, ya tenemos que controlar IVA, si tenemos retenciones, también retenciones, si es que nosotros hacemos o nos hacen retenciones, también conciliar esas cuentas, porque mientras más tiempo dejamos para conciliar, más intereses se van a ir acumulando en el pago. Por eso es que es muy importante también conciliar estas cuentas. Para preparar una conciliación completa de todas las cuentas es un trabajo minucioso y costoso en tiempo. A mí mínimo me lleva 2 días para conciliar las cuentas contables al cierre de cada mes. Y al cierre del ejercicio sí que es 3 a 4 días para hacer todo lo que hoy vamos a hacer. No sé si les pasa lo mismo, pero realmente esa es la cantidad de tiempo. Es mucho costo en tiempo. Es algo que no se ve, es algo totalmente abstracto y que a veces nuestros clientes ni siquiera ven todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer cómo es lo que yo hago para que realmente se vea el trabajo que lleva esto. Vamos a ver en los ejercicios. ¿Para qué? Para que el contribuyente tenga también una noción. Uno, el contribuyente va a tener una información exacta de los saldos de sus cuentas contables. Otro, va a saber todo lo que conlleva detrás, porque ¿qué es lo que nosotros le pasamos? El balance que tiene 2 hojitas. Todo un trabajo de 1 año y 2 hojitas tiene nuestro balance, ¿cierto? A veces me dice, acá está el resumen de todo nuestro trabajo, me suele decir el auditor, en 2 hojitas. Entonces nosotros para justificar nuestro trabajo decimos con el auditor, vamos a hacer bien las cosas, vamos a ver ahora cómo hacer para que el otro valore y nosotros le hacemos firmar, o sea que yo le hago firmar al contribuyente que recibió la composición de esas cuentas del activo y del pasivo y en serio que se valora. Incluso valora también si es que, por ejemplo, hay un cambio de profesional contable, ese profesional que está tomando esa contabilidad sabe de dónde arrancar. ¿Les pasó que ustedes agarran una contabilidad nueva y no saben dónde están parados? Sí. Bueno, entonces un buen contador tiene que hacer esto, por lo menos la conciliación mes a mes, pero esta composición que vamos a hacer hoy por lo menos una vez al año. O cuando van a entregar una contabilidad. Dice, las retenciones ya son virtuales, ¿con qué conciliamos? Ese vamos a ver, tengo un caso de retención y vamos a ver cómo conciliamos. Entonces, recomendado por lo menos hacer cada fin de mes una conciliación de todas las cuentas o trimestralmente y sí o sí anualmente para cerrar un balance. No cierren un balance sin conciliar, sin estar seguro. ¿Cómo se realiza una conciliación contable? Para realizar el proceso, la empresa tiene que tener primero que nada el registro, o sea que tiene que estar ya contabilizadas toditas las operaciones en la empresa para poder hacer esta conciliación. Y se tiene que hacer una comparativa entre la documentación detallada de aquellos, o sea que el comparativo de tu mayor con los documentos que respaldan cada saldo. Por ejemplo, cuentas a cobrar, nosotros tenemos en saldo mayor 250,000. Por lo tanto, tengo que realizar una comparación con ¿qué? ¿Con qué vamos a hacer cuentas a cobrar? La factura a crédito, exactamente. Tengo que ir a ver la factura a crédito y ver si es que tiene o no un pago aplicado esta factura. ¿Qué es lo que suele pasar especialmente a aquellas empresas que tienen sistemas cuando yo hago las conciliaciones? Tengo en cuentas a cobrar los 150,000 y yendo a los documentos físicos, primero controlo la correlatividad de los recibos, que todos los recibos estén cargados en el sistema. Me doy cuenta que un recibo no está cargado y había sido ese recibo está aplicado a esta factura de 250,000. O sea que en realidad
No es que es un saldo de cuentas a cobrar 250.000, sino que es un error de que se hizo a mano el recibo porque no había sistema, no había luz o algo pasó. Se hizo a mano en ese momento el recibo y falta aplicar nada más en el sistema. ¿Les pasó? Sí. No soy yo nomás, había sido. Pues suele pasar. ¿Qué documento? ¿Qué es el documento de conciliación? Dentro del documento de conciliación contable se incluyen los saldos bancarios y contables de una empresa. Y esta documentación está en orden cuando el saldo bancario como cuenta contable es igual al extracto. Y para confirmar esta operación, esta información o detectar errores, ¿qué es necesario? Hacer una investigación, comparar. Es un documento de conciliación contable. Este documento de conciliación contable no pretende legalizar. O sea que no es que nosotros hacemos tipo, qué sé yo, ni siquiera el auditor de legalizar este saldo contable, sino lo que pretende es la identificación de los mismos para que la organización pueda corregir y hacer los ajustes necesarios y las correcciones que sean necesarias. O sea que no es de legalizar el saldo, sino que poder hacer los ajustes en tiempo y forma. ¿Qué es inventario de cuentas patrimoniales? Muchos ya preguntaban en los grupos, en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? La vez pasada, por eso es que decidimos hacer este free, porque varias personas estaban preguntando qué es lo que es inventario de cuentas patrimoniales, o también se le llama saldo de cuentas patrimoniales, o también composición de las cuentas, me dice también aquí la colega que es auditora. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Es un documento donde se deja registro la composición de todos los saldos del activo y del pasivo y patrimonio neto. Y se adjuntan los documentos que sustentan esos saldos. Este documento tiene que estar firmado por el propietario o representante legal y el contador. ¿Es obligatorio que esto tenga? No es obligatorio, pero sí viene un auditor y obviamente va a querer saber de qué está compuesto cada saldo del activo y del pasivo, y nosotros tenemos que poder demostrar, defender esos saldos. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor generalmente, ya sea un auditor interno o un auditor externo? Viene y nos pide la composición de estos saldos. ¿Quiénes generalmente solicitan? Algunos son, como dijimos hace rato, los auditores internos o externos. También es solicitado por la alta gerencia. ¿Por qué? Porque quiere saber que esos saldos son reales. Porque en venta es lo más común. En venta, ¿qué es lo que se suele hacer a fin de año? Se factura, se factura, se factura, se factura, todito es a crédito. Después pasa unos meses, nota de crédito, nota de crédito, nota de crédito otra vez. Entonces, yo como alta gerencia tengo la responsabilidad de saber que esas cuentas y ese saldo es real. ¿Por qué? ¿En qué afecta? Yo como alta gerencia o como propietario, ¿en qué afecta? Si es una sociedad, por ejemplo, afecta en la distribución de utilidades, ¿cierto? O también afecta también el pago de impuesto a la renta. Entonces yo tengo la obligación como dueño, como propietario o administrador saber de que esos saldos están correctos para pagar el impuesto justo, lo correcto. Porque ¿qué pasa? Va a pasar, vamos a aumentar ¿por qué se hace eso? Se aumentan las ventas para poder cobrar mayor comisión ese año, al cierre de ese año. Incluso después revisando nos damos cuenta, yo no soy auditora, pero sí yo creo que tengo alma de auditora, porque me encanta hacer este tipo de cosas, de controlar. ¿Y qué es lo que suele pasar en unas ventas? Uno, el que quiere cobrar mayor comisión. Otro, había sido esos clientes ni siquiera existen, ¿verdad? Nosotros nos vamos a la ficha porque nosotros habilitamos ficha de cliente a ver si está autorizado por la alta gerencia, ese crédito no está autorizado. Entonces, como alta gerencia, como propietarios, podemos actuar enseguida y llegar a los responsables. Por eso es que no es solamente para nosotros, pero generalmente en una empresa esto usa el auditor. Y muchos representantes administradores o dueños no saben la importancia que tiene esto. Tiene muchísima importancia saber leer y poder conocer de qué está compuesto mi saldo.
Y como ya dijimos también hace rato, en caso de cambio de un profesional contable, alguien me está entregando la contabilidad, tiene que saber de dónde está parado. A veces salimos mal y todo de algún lugar porque nos peleamos con los directores o demás, pero aún así como contadores es nuestra responsabilidad dejar en orden la casa, porque en el día de mañana, ¿quién nos va a reclamar la firma de ese balance que se quedó ahí? A nosotros, se nos va a reclamar. Entonces nosotros dejamos constancia de cómo dejamos la casa. Hasta acá yo te dejé este saldo. Si vos ajustás, haces algo, ya no es mi responsabilidad. O sea que yo también me estoy protegiendo como profesional contable al dejar estos registros. Bueno, ahora ya vamos a ver la parte práctica. Para los que se conectaron recién y para los que vinieron ya un poquito después de que empezamos, estas son las reglas para poder tener el certificado. Especialmente para los que están virtual. Los que están presencial, acá nos vemos toditos. Uno, los del virtual tienen que estar hasta el final. Pues se queda registro, esa es una plataforma, ¿quién está? Al finalizar, yo les voy a dar un link. Ese link tienen que entrar, llenar su nombre, su apellido, su correo, darle enviar. Van a haber 2 preguntas sobre todo lo que vimos acá. Y al contestar esas 2 preguntas, darle enviar, llega en forma automática en sus correos el certificado. ¿Por qué implementamos esto? Pues nosotros queremos asegurarnos a quien le estamos dando el certificado realmente participen y aprendan. Porque ponen en su currículum, a mí me llegó hace poco un currículum donde decía el certificado de competencia comercial. Me llegó cuando estábamos haciendo selección de auxiliar contable. Y yo miré, ahí por eso me llamó la atención. Yo miré y realmente no. Sí, estuvo, pero miré, no estuvo hasta el final, por ejemplo. ¿Entienden? Por eso es que es importante para nosotros también, a quien le demos este certificado, realmente sean merecedores de eso. Y felicidades a ustedes, porque hoy, yo sé que hoy juega Paraguay. Les felicito. Dejaron un ratito ese pues para capacitarse. Bueno, entonces ya saben las reglas para recibir. Al final yo les voy a dar el link a los que están virtual y los que están acá para que puedan llenar. Ese formulario va a estar habilitado por 15 minutos. Nos llenan en esos 15 minutos y después ya no hay forma de tener el certificado. Dice, si tengo un personal a quien se le paga IPS, pero no trabaja para la empresa porque es un familiar, yo reconozco en mi asiento el salario, en gastos como sueldos, aportes, como esa plata no sale de la empresa, puse cuentas a pagar, me recomendaba hacer un cheque al portador por esa cantidad y hacer un simulacro. Entonces, era porque sí, hay doble delito. Uno, porque se está pagando un aporte, o sea, hay IPS y esa persona está haciendo usufructo de IPS sin ser funcionario. Y realmente eso se detecta tanto por parte de IPS y por parte de la SED, y la empresa puede ser sancionado, y el que está recibiendo esa prestación en IPS le van a cobrar todo lo que usaron por él durante el tiempo de atención. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. En la parte de IPS hay demasiado mucho control. Evelyn, espectacular. Bueno, ya saben entonces, ahora ya vamos a irnos al ejercicio. Este es nuestro balance, con el activo y el pasivo. Todos estos datos son efectos didácticos. ¿Verdad? Si es que hay algún errorcito, lo que sea, ya saben, no digan nomás nada. Porque eso solamente va a demostrar qué tenemos que hacer en la composición, porque esto inventamos los saldos, realmente no son de casos reales, sino que inventamos para poder demostrar el ejercicio. Me dice que este es mi saldo hasta el 31 de diciembre sin conciliar.
todo esto que está en amarillo. Yo no concilié nada todavía en mi balance, quito mi balance y comienzo a quitar mis mayores y comienzo a cruzar la información. Mi cuenta caja me dice, en el arqueo se registra un sobrante de caja de guaraníes 5.000. Se procede al ajuste, dice. ¿De dónde yo quito? ¿De dónde yo, con qué corroboro si ese saldo está correcto o no? Primero que nada, yo como contadora tengo que ser partícipe también por lo menos en algunos arqueos, ya sea en forma trimestral, semestral, lo que sea de acuerdo, incluso arqueos sorpresivos a los cajeros para saber cómo se está manejando ese dinero. Y si estoy dentro de la empresa, así que con mucho más razón, sí o sí, yo tengo que ir controlando que este saldo en caja sea real. Porque, ¿qué pasa? Bueno, yo hago el control y veo que hay un faltante de, qué sé yo, 1.000 millones. Pues hay cajas así abultadas, no sé si conocen, abultadísimas y jamás va a tener 1.000 millones de guaraníes en caja, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con eso? La subsecretaría viene y hace un control y encuentra una diferencia del 10%. Por esa diferencia va a liquidar como distribución de utilidades sobre esa diferencia. Y en la reforma, antes estaba, no me acuerdo en qué parte estaba eso estipulado, parece que en los controles, nomás no me acuerdo muy bien, pero sepan que en la reforma ahora sí está eso bien clarito y dice que va a ser renta neta la diferencia del 10% del saldo en caja. Sí, o sea que supera los 10% del saldo en caja. Ellos van a hacer el arqueo, supera el 10% y te van a liquidar como distribución de utilidad. Eso está en la reforma. Ya nomás, porque ya está bien clarito eso. Bueno, entonces yo como contadora a fin de año al cierre, cuando cerraron todas las cajas, al 31 al mediodía me voy, hago un arqueo de caja. Sí, 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 Te presentó el balance, ¿verdad? sí. Posterior. Uh-huh. Pero el arqueo tendría que hacer en forma retroactiva, o sea, No, el retroactiva o a la arqueo fecha. a la fecha. A la El fecha tiene que arqueo yo ser. lo hago a la fecha. El Sí. 31 de diciembre yo tengo ya mi esquema para hacer un arqueo de caja de esos lugares. Y generalmente me suelen acompañar los auditores. Generalmente. Hay muy pocos auditores que realmente hasta el tiempo que estoy ejerciendo que no me acompañan, pero sí la mayoría de las veces operamos los dos en este arqueo de todos los valores. Sí. Claro que sí. Sí, el cajero sí o sí, incluso diario tiene que ser el arqueo, pero nosotros donde nosotros intervenimos y nos vamos a controlar de que eso está bien, incluso tiene que ser sorpresivo nomás luego. Tiene que ser de sorpresa, pero al 31 de diciembre mínimamente tenemos que, es lo mínimo, mínimo, digo ya, es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, pero nosotros realmente en el año tenemos que estar controlando los saldos de lo que es las cuentas que manejan valores, porque es lo más delicado. Después lo otro vamos a hacer nuestros controles mensuales y demás, pero cajas sí necesitan con más tiempo, especialmente cuando estamos dentro de la empresa. Sí. No puede tener saldo negativo, no puede tener, y yo recibo, cuando recibo a otros profesionales, vos sabés que recibo con saldo negativo. ¿Por qué? Porque eso significa que yo le estoy pagando algo que no tengo. ¿Y cómo yo voy a pagar algo que no tengo? Máximo tiene que ser cuentas a pagar, tiene que ser o algo así, pero no puedo quitar de caja algo que no existe. Es cierto, no puedo quitar. También hay protocolos que queremos manejar ustedes tuvieran dentro de su política exigir o poner un tope a pagar por gastos de facturas de aplicación. Sí. Y ahí por cheque o por transferencia. Así mismo. Sí.
¿Ahí me escuchan mejor? Hola. Bueno, es muy bueno tener esas políticas de hasta cuánto se va a pagar en efectivo, qué se va a pagar de caja chica, hasta qué monto se va a pagar de caja chica. Qué sé yo, una empresa chica, 1.000.000 de guaraníes ya se maneja bien con ese monto. ¿Y qué va a pagar de eso? Bueno, yo te autorizo a comprar el café, te compro para el azúcar, todo lo que es para cafetería, incluso para fotocopias, inversiones extraordinarias. Bueno, pero si me necesitan imprimir un folleto de 100.000 guaraníes, ya necesitan autorización porque hay que ver para qué necesitan, ¿entienden? O sea que hay que tener política realmente. Y como yo suelo hacer, solemos labrar un acta donde en esa acta se deja constancia cuáles son los, para hasta qué monto se va a pagar, qué se puede comprar y en caso de superar o que no sean esos conceptos ya necesitan una autorización. Eso sería lo más recomendable. Bueno, entonces tenemos la cuenta caja. Yo hice el archivo al 31 de diciembre, como dice la colega, no es retroactivo. Yo no puedo venir después de 10 días a hacer la caja, hacer el archivo de caja al 31. Tiene que ser el 31. Ese día tengo que hacer el corte. Al hacer el archivo entre los documentos y el efectivo, las facturas de venta y recibo y el efectivo, veo que hay 5.000 guaraníes de sobrante o algo, que puede ser dos cosas. Uno, que no le dio la factura el vendedor al quien compró o no le dio su vuelto al total. Dos cosas puede hacer. Entonces yo ahí le llamo también la atención al vendedor. ¿Por qué? Porque si es 5.000 guaraníes y no se facturó, es grave. ¿Por qué? Porque pudo haber sido una compra simulada de la SED y ¿qué pasa si yo no facturé? Ahí mismo me iban a cerrar el negocio por 2 o 3 días y iba a ser público por todos lados, como ven en las redes sociales. No se presume luego la inocencia ahí directamente sos culpable. ¿Entienden? Por eso si es que más te decir, es una empresa que tiene abierta al público, sí o sí, tener en cuenta que tiene que hacer estos controles. Bueno, entonces, ¿cuál es el ajuste que vamos a hacer? Tenemos más dinero en caja, 1.800.000 nomás tiene que ser mi saldo. ¿Cuál es el asiento contable que vamos a hacer para hacer el ajuste? Pues tenemos que ajustar. Tenemos que dejar nosotros la cuenta caja en 1.800.000 guaraníes. A caja va a ser obviamente, ¿verdad? Disminuye la caja. Disminuye la caja. Hay por demás. Hay demás, exactamente. ¿Qué cuenta contable le vamos a poner? ¿O le vamos a aumentar? No, en este caso faltó, perdón. Faltó, es un faltante. Es un faltante. Sí. Exacto, tenemos que evitar caja 5.000. La verdad que puede ser dos cosas, que yo puedo tener ellos pueden tener un fallo de caja, pero yo no le puedo cobrar al cajero si yo no comprobé de que él es el culpable. Realmente el código laboral no me permite descontarle este dinero. Ese es el problema acá con el descuento al cajero. Máximo lo que a mí me recomiendan es hacer un fallo de caja y de ese fallo de caja descontar. ¿Por qué? Porque yo le doy un premio si es que si no tiene diferencia de caja, tiene un premio, pero yo no puedo descontarle de su sueldo un dinero si él no me autoriza y si no está en el reglamento interno o como sanción. O sea que con eso hay que tener mucho cuidado, no es descontarle nomás. Bueno, ¿qué cuenta? Vamos a hacer pérdida. O la provisión para configurar. Puede ser también.
En este caso, ya sabemos que es una pérdida. No vamos más a cobrar y no tiene fallo de caja. Entonces, directamente llevamos a pérdida a caja. ¿Está? Quitamos, entonces disminuye nuestro saldo en caja y queda entonces 1.800.000 en nuestro saldo de nuestra cuenta. Entonces así vamos haciendo y vamos controlando los saldos. ¿Está? Y va a ser no deducible, Es un no deducible. porque no hay un No respaldo. hay respaldo. Pues yo para demostrar esto y para que sea deducible, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una denuncia policial. Entonces yo ahí cuando es una pérdida por faltante de caja y no es deducible porque no se hizo todo lo que tenía que hacer, que ND lo le pongo para saber que esto a fin de año tengo que afectar contra el pago del impuesto a la renta. Como esto yo registro que es el inventario que le estábamos hablando hace un rato. Este es mi composición de cuentas. Este es el arqueo que yo le hice. Conté todas las facturas que había del primer cajero. 100.000 guaraníes tiene que tener, hice el arqueo, está todo bien, ¿verdad? Después del segundo cajero hice el arqueo, tenía que tener 200.000 guaraníes y registro ahí qué caja tiene que ser. Luego al último cajero tenía que tener 1.505.000. Obviamente no tiene todo ese dinero, entonces yo registro ya con el ajuste que estos tres cajeros tienen que tener 1.800.000 guaraníes. Y este ya es la composición de mi cuenta caja. Sí. Ya es a conveniencia, sí, porque esto no es nada que esté establecido en algún lugar, ya cada profesional contable puede armar su propio formato. Esta es una sugerencia nada más de cómo pueden, fíjense cómo está. Está el logo, está el departamento de contabilidad, inventario general al 31 de diciembre del 2015 en este ejemplo, y el monto total. Entonces este 1.800.000 es lo que refleja mi saldo ajustado. Pero no hay. ¿Qué hago yo con esto? Esto yo imprimo, firma el representante legal, firmo yo dando fe de que esto está conciliado, está controlado y firma el administrador si es que hay un administrador responsable, porque a veces el representante legal no viene constantemente, sino que es el administrador quien tiene mayor responsabilidad en las decisiones. Entonces también es importante que firme el administrador. Esto yo imprimo y seguido a esto, ¿qué pongo? Las copias de los arqueos de caja que hice, del formulario de arqueo de caja. Entonces yo respaldo con eso que sí se hizo el arqueo y que de estos saldos está compuesto. Mi legajo a fin de año es así de gordo, porque yo así le pongo. Le pongo la composición de la cuenta, hice estos arqueos y incluso la última hoja del libro mayor donde refleja el mismo valor. Entonces yo voy juntando ahí mis saldos de cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto, que es lo que se va a trasladar al próximo año. Esta caja. Después tenemos otra cuenta, caja chica. No hubo ninguna diferencia, se hizo el arqueo, entonces no hay necesidad de ningún ajuste. Y hago mi planillita. Esto van a tener ustedes, si quieren utilizarlo, pueden hacerlo. Este formato yo lo fui modificando, pero básicamente es esto lo que yo hago ya desde el 2006 que implementé este tipo para las empresas, especialmente las empresas más grandes, ¿verdad? O donde voy a salir para poder entregarle los saldos. Caja chica, entonces pongo saldo al 31 de diciembre, 1.000.000 de guaraníes. ¿Con qué respaldo? ¿Con qué puedo respaldar? ¿Con qué documento? Caja chica. Con todas las grabaciones que se usan. ¿Sí? Con el arqueo. Con el arqueo. Con Sí, el con la arqueo, planilla y de ahí se arqueo. encuentran Sí, las ahí se encuentran documentaciones exactamente las con las documentaciones. erogaciones. Sí. Así mismo, yo para cerrar y asegurarme, no, para que no, para el 31 de diciembre queremos irnos todo rápido. No queremos controlar mucho, ¿no? Ahorita las compras nosotros ya estemos el 28, 29, el 28 antes del cierre del feriado, antes del feriado bancario, ya hacemos todos los cierres, compras, todo lo que tenemos que hacer
Entonces ya quitamos el cheque, ya efectivizamos y tenemos en efectivo para que el auditor venga y arquee el efectivo nomás ya. ¿Por qué? Porque si es que fuese efectivo y documentos, es puntear documento por documento más el efectivo y tiene que darnos 1.000.000 de guaraníes, ¿cierto? Ese es en el caso de que tenga documentos en caja chica todavía por reponer. ¿Está? Fondo fijo, en mi mayor no hay ninguna diferencia, entonces directamente el saldo. ¿Cuál es el documento que va a respaldar este saldo? El arqueo también. Tengo que hacerle un arqueo. Monedita de 50, monedita de 50 tengo que contar. Y yo tengo que armar luego mi formulario de arqueo de caja y de fondo sencillo. ¿Y quién tiene que firmar? Tiene que firmar el arqueo, el de cajero, yo, y si es que está el auditor también tiene que firmar. Nunca yo cuento. El cajero es quien cuenta enfrente mío. Y abajito en mi formulario de arqueo le pongo que el dinero total de lo arqueado fue devuelto inmediatamente al cajero. Así que me respaldo también, no, a ver, fulana de tal llevó. Yo me respaldo también de que yo no toqué ese dinero, ellos tocaron y ellos otra vez son dueños, son los responsables por ese valor que yo arqueé. ¿Entienden? Eso a mí me enseñaron cuando yo me iba a hacer en la casa de autorrepuesto cuando yo trabajaba, porque me dijeron, anda a hacer un arqueo, no se hizo un arqueo. ¿Qué pasó? Comencé a contar yo el dinero. Ahí mismo vino el administrador, nunca hagas eso. Y él justamente me dice, no, tal cosa. Era muy inexperto todavía en ese tiempo y realmente sus recomendaciones son valiosas porque me enseñaron de cómo yo tengo que proceder y también cómo yo protegerme. ¿Verdad? Porque salí de ese arqueo. ¿Qué fue lo que dijeron? No, yo le di a la contadora. En serio dijeron eso. Entonces, tengan cuidado en no tocar los valores. Y esa es una escuelita que yo siempre les cuento mis metidas de pata para que ustedes no cometan. ¿Verdad? Estas son escuelitas que tuve en el tiempo. Cosa que mi función no es la auditora, pero sí como contadora yo tengo que ver si estos saldos son correctos o no. Después me hice en Itaú cuenta corriente. ¿Qué pasa en la cuenta corriente? En cuenta corriente yo tengo mi libro mayor y mi extracto de banco, ¿cierto? Mi extracto de banco dice que yo tengo 25 millones de guaraníes. Mi libro mayor me dice que yo tengo 5.515.400 nomás. Estos son los montos que yo tengo. Y este es el monto que me dice el extracto. Si es que tienen un hiper mega sistema, esto les va a hacer en forma automática. Pero como en la mayoría no tenemos un hiper mega sistema, tenemos que hacerlo en forma manual. ¿Cómo vamos a hacer en forma manual? Únicamente punteando uno a uno. Tenemos acá, dice un cheque que giramos, está acá, corroboramos los números. Porque puede ser que yo tenga varias partidas de 250.000, entonces tengo que corroborar que esto sea igual. Sí, exactamente. 500.000, tengo 500.000 acá, tengo 15 millones, entonces voy marcando. Yo realmente no imprimo, yo lo hago todo en Excel nomás y voy marcando uno a uno. Luego me dice que hay depósito de 2 millones, 10 millones, 5 millones, 1.200.000, 240, que son estos montos que están aquí. Entonces, eso ya está conciliado, está bien hasta ahí. Entonces, nuestro trato contra nuestro libro mayor. Luego tenemos aquí 1.200.000, 5.240.000. Yo puse así en forma ordenada para hacer rápida nomás la conciliación. Obviamente en el extracto está separado, está por un lado al otro, ¿verdad? Entonces, tenemos 1.200.000, 5.240.000, tenemos aquí 1.200.000. Acá también está de 5 millones, 5 millones, 10 millones y de 2 millones de guaraníes. Y vamos punteando cuenta por cuenta a ver si es que todo lo que está depositado está contabilizado y todo lo que se pagó se cobró. Bueno, entonces ya punteamos todo.
Lo que queda en nuestro extracto en blanco, que está en depósito, ¿qué quiere decir esto? Estos depósitos no se contabilizaron. Entonces yo investigo, hace rato dijimos que es una investigación nuestro trabajo de conciliación. Investigo, si no se registró porque se equivocaron, se les olvidó qué pasó, o porque el cliente no me avisó jamás. Bueno, entonces en este caso vamos a suponer que hicimos toda la investigación y realmente no sabemos de quién es. Son partidas que son depósitos que conocemos como no identificados. Entonces, ¿cuál va a ser la contabilización que vamos a hacer si vamos a registrar? Va a ser banco a depósitos no identificados. En negativo. En negativo o una cuenta pasiva, pero generalmente yo le pongo en negativo para que reste de cuenta clientes a cobrar, pues yo sé que es de cliente. La mayoría de las veces es de cliente y que compensa con mi saldo de cuentas a cobrar. ¿Está? Tenemos entonces eso. Y después tenemos las otras partidas. Este sí que es en mi mayor. Este es en mi mayor. ¿Qué significa estos cheques que yo gire y que no aparecen en mi extracto de cuenta corriente? Todavía no se cobró, exactamente. Estas son partidas que todavía no se cobraron. ¿Qué hago yo con esto? Acá yo tengo una estructura que suelo utilizar. ¿Cómo está compuesta esta estructura? Aquí están los pagos que todavía no se cobraron en cuenta corriente. Acá yo le pongo el saldo en mi extracto. ¿Cuáles son los cheques que no se cobraron? Que es la suma que está aquí. Y el saldo me tiene que dar igualito al libro mayor. Entonces ahí ya tengo contabilizado. Entonces estos montos copio y pego aquí en cheques que todavía no fueron cobrados. ¿De dónde quito este 25 millones de guaraníes? De mi extracto bancario. En mi extracto bancario yo tenía al cierre 25 millones. Pongo aquí saldo según extracto. Menos cheques no cobrados que este monto y me da 7.075.400. Nos vamos a nuestro balance. Me da, ¿cuánto? 7 millones, primero me daba 5 millones antes del ajuste. Hice mi asiento de depósitos no identificados y ahí sí ya me coincide y cruza mi conciliación. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque me faltaba registrar los depósitos no identificados. ¿Entienden? Afecta dos cuentas este depósito no identificado. Acá, como les dije, como suelo registrar. Créditos por venta, que es este, menos el depósito no identificado, entonces yo ya sé cuánto más o menos lo que los clientes me quedan por pagar a fin de año. En realidad mi cuenta a cobrar es 1.090.000 nomás, porque yo sé que esto no sé nomás a quién aplicarle todavía, a qué cliente aplicarle. ¿Entienden? Está claro, porque este es el más difícil entre toda la conciliación bancaria, porque suele ser largo y minucioso. Pero si entienden, el profe justo hizo un video de un free también el año pasado sobre conciliación bancaria, porque esta es una conciliación bancaria básica, pero así en extenso pueden verlo en el video, que es creo que 1 hora y media, 2 horas dura el video, sobre conciliación bancaria, solamente conciliación bancaria. Pero básicamente para saber ahora mismo nuestro ejercicio del saldo si está correcto, ahora sí, ¿verdad? Porque ya hicimos el ajuste de los depósitos no identificados. Después, ¿cuál es otra de las cuentas importantes? Son los bienes de cambio, las mercaderías. Ahí la misma cosa. ¿Qué es lo que está llegando las notificaciones ahora de que está compuesto tu inventario, cómo hiciste tu promedio y demás? Y pregunta, ¿el contador participó en el inventario de estas mercaderías? Entonces yo ahora voy a agregar en mi contrato si participo o no en esos inventarios, o el contribuyente es el responsable de darme los saldos de lo que ellos hicieron durante el inventario. ¿Entienden? Pero hay veces los auditores también suelen participar para certificar de que estos saldos sean correctos. Pero si yo no voy a participar, eso voy a dejar constancia en el contrato.
¿Cómo hago? Yo tengo esto en mi balance antes del cierre, antes de los ajustes. Perfecto. Bueno, entonces tengo mi balance y que está compuesto por estas mercaderías. Tengo lavandina, esponja, virulana, toalla, desodorante de ambiente, jabón líquido, esencia. En mi balance me dice que yo tengo 3.765.000 en mercadería, pero haciendo el inventario que yo participé y certifiqué también, porque ¿qué dice la norma tributaria? Que para hacer estos ajustes tiene que firmar el contador. Y si es que tiene auditoría impositiva, tiene que firmar también el auditor impositivo de estos ajustes. Hay que elaborar un acta de estos ajustes. A mí me faltó estas mercaderías y en este caso, en este se dañó y en otro se derramó porque son líquidos. Se derramó. Entonces yo labro un acta de que tengo que dar de baja esos artículos de mi cuenta de mercadería, firma el representante legal, firma el gerente, el responsable de depósitos, sí o sí le hago firmar también a él como responsable, auditoría externa porque si tiene auditoría impositiva y el contador tiene que firmar esta acta, sí o sí. ¿Está? ¿Cómo hago mi asiento de ajuste? Tengo de diferencia 76.000 guaraníes. ¿Cuál va a ser mi asiento de ajuste? Yo tengo mercaderías. Profe, ¿cómo sería el asiento? Y justamente ahora lo que más. ¿Cómo vamos a ajustar? Y hay faltantes. Hay faltantes. Yo tenía al 31 de diciembre en mi contabilidad 3.765.000. Se derramó y algunos se dañaron, entonces al cierre yo tengo 6, en realidad yo tengo 3 por valor de mercadería, 3.689.000. ¿Cuál va a ser el asiento de ajuste? Exactamente, sí. Así mismo. Vamos a hacer el asiento acá. Va a ser. Yo solo le voy a poner una cuenta pérdida de mercadería dañada o faltante. Ustedes pueden usar, este ya a criterio del contador, la cuenta que va a utilizar. A mercadería. Por valor de 76.000 guaraníes. ¿Es deducible o no es deducible? Ya depende. ¿Es deducible o no es deducible? No es nuestro tema, ¿verdad? Pero en realidad, acá me dice la subsecretaría, si yo tengo pérdida de mercadería dañada o faltante, tengo que labrar el acta y contabilizarlo. Eso me dice la norma. Las consultas vinculantes me dicen que yo tengo que facturar, cosa que yo no comparto. Pero eso en realidad, porque no es una venta, no es una venta, yo no comparto eso, pero para que ustedes conozcan cuál es el criterio en las consultas vinculantes. Pero como yo en realidad no decido. ¿Quién decide? El representante legal o el propietario. Yo jamás puedo decidir por estas cosas porque yo no me puedo hacer responsable si él decide facturar o no. Y en el caso de facturar a precio de venta público. Venta precio de público. venta público. No, perdón, en las consultas vinculantes te dice para estos casos Costo. precio de costo, para reversar el IVA. Perdón, para estos casos te dice precio de costo de las consultas vinculantes y hay muchas consultas vinculantes que responden la misma cosa. Y incluso hay sistemas contables que están preparados para facturar toditas las diferencias de mercadería que hubo en el año. Porque es la única forma que puede quitar el sistema. Exactamente. Hay sistemas que te permiten hacer este ajuste por medio de una baja de mercaderías normal. Pero hay sistemas que la única manera que te permite quitar de ese stock es facturando. ¿Entienden? Pero eso, ojo, yo no lo decido como profesional contable, lo decide el representante legal o el propietario. En el caso que se factura por 76.000 guaraníes, si es que voy a proceder de acuerdo al criterio de la subsecretaría, voy a facturar por 76.000 guaraníes el detalle, pero en detalle, no baja de mercadería, sino que detalle. Todo lo que me faltó, uno a uno doy de baja de esta manera.
No voy a poner nomás que es venta, voy a poner como una cuenta pérdida, pero la subsecretaría me dice que tengo que facturar, ¿por qué? Y ahí Porque para sería recuperar el deducible. IVA. ¿Mm? Ahí sería deducible. Sí, Porque ahí sería en el caso que deducible. no se factura, entonces. Y en el caso que no se facture y se labra el acta, la ley me dice que sí es deducible, porque ahí no me dice que yo tengo que facturar. Incluso, eso me dice la norma, para que sea deducible me labra el acta y decime por qué. Y que se procedió incluso a la destrucción si es obsoleto. Tengo que dejar, constar, y acá tienen un ejemplo. ¿Está? Entonces hacemos nuestro ajuste y nuestro balance, cómo queda de mercadería con 3.689.000 nada más. En el caso de la no ubicación de las mercaderías, entonces ahí sí no sería Ahí deducible, sí, ¿verdad? exactamente. Si yo no ubico qué pasó, a mí desapareció nomás, yo hago el inventario y no está, no es que se dañó, no es que es obsoleto. No está. ¿Qué me dice la norma? Yo tengo que hacer la denuncia policial y en menos de 15 días tengo que darle un detalle de toda la subsecretaría para que pueda ser deducible. No hago eso y es un GND. Entonces ya tengo ahí mi saldo de mercaderías. Acá está el ajuste que hice, quedan 3.689.000, mi saldo mercaderías. ¿Está? ¿Quedó claro? Yo estoy descontando 76.000, que es mi diferencia. Luego, tengo créditos por venta. ¿Cuáles van a ser los documentos para poder conciliar mis créditos por venta? ¿La factura? Las facturas. Las facturas y mi control de los recibos. La correlatividad y la numeración para ver si no hay algún recibo que no está registrado en mi sistema. O incluso circularización a los montos más grandes. Ahí eso el auditor sí va a hacer si tienen auditoría externa, ya sea impositiva o nada más en forma particular que hayan contratado. Pero nosotros como contadores también debemos hacer eso, hacer el cruce de esas cuentas a ver si son correctas. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar, está bien, cuentas por cobrar, pero yo le mando a mi cliente, al cliente de la empresa, no, pero yo ya te pagué este 1.335.000. Bueno, y mándame tu recibo. Me mandan el recibo y no es que no se asentó, sino que el cobrador tiene otro talonario de recibo y ese dinero jamás ingresó. Por eso que es importante también nosotros como contadores también circularizar especialmente a los clientes grandes con los que mayormente operamos, para ver de que no haya fraude o no haya errores, porque a veces hay errores, pero otras veces también cuando hay, cuando se tiene que ver y dinero, entonces hay que tener mucho más cuidado. Pero la circularización, si tienen auditoría, sí o sí ellos van a hacer, pero por muestreo, no hacen por el total. ¿Está? ¿Cómo? No, porque la nota de remisión tiene otro objetivo que es acompañar a las mercaderías. Y es más, yo emito esa nota de remisión y yo tengo la obligación de facturar esa mercadería antes de fin de mes. No puede quedar colgado nomás esa nota de remisión. ¿Verdad? O sea que, y ahí por eso es que nosotros vemos en los periódicos que fulano de tal fue desvinculado o ya no presta servicio en tal cosa. Y no tiene cualquier cosa que haya hecho después de la fecha no tiene ninguna validez. Por eso justamente es porque suele pasar esto en las empresas. ¿Verdad? Que hacen una cobranza, no se registra y cuando detectan se les desvincula en la empresa. Bueno, en este caso no es, pero es una observación nada más. No pasó nada acá con está bien nuestro saldo en cuenta. Y punteamos con nuestra factura crédito. Esa factura crédito tiene que estar firmada y tiene que tener un legajo también del cliente de que está autorizado para retirar a crédito, mínimamente. Y esa factura, ese crédito tiene que estar autorizado por el administrador o por el representante legal o propietario. Tiene que estar autorizado ese crédito. No puede estar que salga nomás a crédito, porque hay sistemas que no controlan a quién se le factura crédito. Pero el sistema sí o sí, si es que facturan en forma informatizada, tiene que estar bloqueado las ventas a crédito
y el departamento de crédito o el responsable es el que le habilita a los clientes quienes pueden retirar en esta modalidad. ¿Entienden? Después me hice depósitos no identificados, de donde quitamos de la conciliación de banco. De estos montos que no sabemos a quién le corresponde. Ya hace rato hicimos, que afecta a dos cuentas. Tarjeta de crédito, 5.727.000. ¿Qué pasó en tarjeta de crédito? Me dice que hubo una diferencia de 4.049. ¿De dónde? ¿Cómo yo concilio tarjeta de crédito? Es lo más difícil, lo más acarante. ¿Hicieron ya? Esta es tarjeta de crédito por cobro por venta. Esta tarjeta de crédito por cobro por venta. Bueno, yo tengo que tener sí o sí el extracto de tarjeta de crédito que me emite la procesadora de tarjeta de crédito. En la última columna van a encontrar todito lo que se depositó recién el próximo mes. Y ese valor me tiene que coincidir con esto. Y si no coincide, entonces hay que buscar la diferencia. Generalmente la procesadora de tarjeta de crédito no tiene error. Lo que tenemos error es la parte operativa. En este caso, esta operación es una retención que se hizo a las ventas por tarjetas de crédito. Me descontaron esa retención y yo no contabilicé. Y hace rato preguntó la colega de cómo yo, sé que ahora son las retenciones virtuales, cómo yo concilio el anticipo que yo le pago por medio de que me retuvieron, cómo yo me puedo entrar en Marangatú, consulta comprobantes virtuales, retenciones por parámetro de fecha, y ahí yo tengo el listado de todas las retenciones que me hicieron. Entonces yo concilio con el comprobante de retención. Este es un anticipo de retención impuesto a la renta porque las procesadoras de tarjeta de crédito me retienen renta, me retienen IVA y me retienen renta. Y esa era mi diferencia en estas dos cuentas. Ya hicimos de mercadería y después acá tengo IVA crédito fiscal. Puede quedarse IVA crédito fiscal y después también tengo IVA débito fiscal a fin de año especialmente. No, No. ¿Por qué? porque tiene que estar neteado, por decir así, restado entre todo lo que tengo a mi favor y todo lo que tengo. Exactamente, porque acá no es ya un crédito fiscal, porque fíjense, yo tengo, en mi balance tengo IVA débito fiscal 5.295.000 y crédito fiscal 3 millones de guaraníes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el asiento donde cancelo este IVA crédito fiscal y dejo exactamente con el IVA débito fiscal a pagar, que es según el calendario perpetuo del IVA. Aquí hago el asiento y me queda un saldo real de IVA débito fiscal de 2.295.323. ¿Está? O tenés en crédito o tenés en el pasivo. Exactamente, pero porque no si las es dos asiento partes. exactamente, no puede ser en los dos, o en uno o en lo otro. ¿Cómo está compuesto este IVA crédito fiscal? ¿Cómo voy a hacer entonces? ¿Cómo voy a hacer el asiento? Tiene que disminuir el crédito fiscal. Exactamente. El saldo que está. Exactamente, que no tiene que debería. disminuir, en este caso, el total de mi crédito fiscal, 3 millones de guaraníes, y IVA débito fiscal, 3 millones de guaraníes. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Mi débito fiscal va a disminuir, va a quedar 2.295.000 y mi crédito fiscal va a quedar 0. Entonces, este es mi asiento para cancelar esta cuenta y el otro y el saldo de IVA débito fiscal dejar en el saldo que corresponde a pagar al fisco. ¿Está? ¿Entienden? IVA crédito por 3 millones. Está acá. Después,
Vamos a hacer esta última cuenta y después vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Va a ser, ¿qué es lo que me falta aquí? Me hice fondos a rendir, hice mi conciliación y yo tengo en realidad fondos a rendir 350.000. ¿Qué pasó con este 50.000? Había sido una factura que no se rindió nomás todavía. Entonces yo hago mi asiento y queda un saldo de 350.000. ¿Cómo va a ser mi asiento? Y si no se rindió el comprobante, se tiene que contabilizar. Exactamente, el depende gasto de qué, que ¿verdad? corresponde. ¿Cómo va a ser? Y gasto de algo. Gasto de algo, ¿verdad? Así la vamos a poner en la cuenta. Gasto a fondo a rendir. 50.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir mi fondo a rendir y va a ir a gasto la cuenta que corresponde. Obviamente no vamos a poner gasto nomás. Vamos a poner la cuenta de si es que pagamos, qué sé yo, artículos para la venta, va a ser mercadería, pero fondo a rendir generalmente mercadería no suele ser. Cafetería, gasto de cafetería, por ejemplo. Vamos a poner gasto de cafetería. ¿Está? Bueno, vamos a hacer un break y vamos a volver en 10 minutitos. En un momentito te contestamos, Estela. Sí, reparación extraordinaria, exactamente, sí. Cuando yo hago mi revalúo técnico, cuando yo hago un revalúo técnico, entonces si es que yo hago un revalúo, llevo un saldo contable, esto tiene que coincidir con con el segundo cuadro de mi cuadro de revalúo. Ahora si yo hago solamente en base fiscal, tiene que ser mi saldo fiscal al cierre del ejercicio. Luego tenemos reserva de revalúo también, tiene que coincidir con mi cuadro de revalúo, después los resultados acumulados, donde puedo ver si es que está bien mi resultado acumulado, mi resultado de ejercicio, todo esto en mi cuadro de variación de patrimonio neto, puedo ver mi saldo del año pasado con los ajustes que hice este año, entonces puedo ver si ya está correcto o no. ¿Cómo? Exactamente, con los movimientos para ver si esto es correcto. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? A mí la pasada me dieron una contabilidad para que le ayude a cerrar. Haciendo la comparación con el saldo a fin del año pasado, era totalmente otra cosa. O sea que no tenía sentido lo que yo tenía acá en mi patrimonio neto. Entonces yo tengo que buscar el porqué, ¿verdad? Porque, y como dice una de mis profesoras de tributación, se hizo un ajuste violento a a la fuerza. Y obviamente ahí que nosotros presentamos como contadores estado financiero. No hagamos eso, porque ahí nosotros estampamos nuestra firmita que eso está bien. Entonces, no hagamos ese movimiento por querer ajustar y mucho menos tocar una cuenta contable y no sé qué tiene que ver con patrimonio neto. O sea que esos ajustes violentos, como dice mi profe de contabilidad, nos pueden meter en muchos problemas. ¿Está? Entonces tenemos acá nuestra planilla. De todos mis saldos del activo, esta planilla pueden utilizar, como ya les dije, ¿cuál es la utilidad también que tiene esta planilla? Fíjense acá, voy a borrar. Acá yo tengo el monto, voy a borrar. Y acá está formulado, ¿para qué? Para que cuando yo ponga los montos directamente no tenga que estar tipeando cuánto es lo que dice ahí. Voy a poner. Ahí está el monto, entonces ya me sale el monto a pagar. Para que me funcione esto, ustedes tienen que bajar una aplicación de Excel, que es números en letras. Si no conocen, es una aplicación que tiene el Excel mismo. Tienen que bajar a su computadora. Yo le voy a poner como un archivo para que ustedes puedan activar, porque es un complemento que se activa en el Excel.
¿Cómo van a activar? Van a irse, van a bajar ese archivito, ustedes tienen que poner el lugar donde se recuerden que dónde está, porque acá les va a pedir esa información. Van a irse en opciones, complementos, ir, y ahí ya tengo esto instalado, por eso me sale luego ya función, número a letras más moneda. Esta es una explicación para que les sirva. Esto ya le va a servir para muchas otras cosas más, estas aplicaciones. Le doy a aceptar. Entonces, yo cuando pongo es igual, letras, número, ahí está. Número en letras, le doy tabular y me abre un paréntesis. Yo le selecciono qué es lo que quiero que me traduzca en letras lo que está en número. Le doy enter, me sale así. Pero ¿cómo yo hago para que salga el valor? ¿Ven? Esta FX. Una vez nomás configuren y después ya les va a servir para todos. En FX, ahí me selecciona la casilla que yo quiero que me traduzca, que me diga cuánto es en letras. El conector, yo le pongo guaraníes. Moneda, le pongo punto y coma porque quiero que me cierre. Ustedes pueden poner otros valores porque les aceptan igual. Y el estilo puede ser 1 cuando quiere que sea todo mayúscula, 2 cuando quiere que sea todo minúscula y 3 cuando es mezcla de mayúscula y minúscula. Yo siempre le pongo mayúscula. Ahí ya está, y me lo. En una configuración una vez nada más hacen y después ya les va a servir para cualquier trabajo, una aplicación que ya se quiera para el Excel habilitado. El Excel ya queda habilitado. Exactamente. Entonces, esa aplicación les voy a poner como archivo. ¿Por qué? Porque hay veces cuando bajamos tiene virus. Entonces, como yo sé, este archivo yo al menos tengo guardado porque cada vez que se me desactiva, porque cambio computadora o lo que sea, bajo el mismo archivo nomás. Porque generalmente lo que bajamos en internet tiene virus. Entonces, esa aplicación ponen en disco C o en un lugar donde ustedes se van a acordar porque ustedes al examinar, fíjense acá en complemento, opciones, complementos, ir a, tiene que decirle examinar y le tiene que decir dónde está. ¿Dónde está? Yo le puse en documentos y acá función, números a letras. ¿Entienden? Tiene que decir dónde está, pero tiene que acordar. Yo ya tengo activado, por eso me sale esto. Voy a aceptarlo. ¿Entienden? Entonces esto yo imprimo y ya tengo mi composición de todas las cuentas. Que ustedes pueden tener otras cuentas más, ¿verdad? Y cada cuenta tiene que tener una forma de sustentar los saldos contables que yo estoy reflejando en mi balance. Ya. La aplicación se llama Valores. Voy a poner acá. Está en documentos que es función números a letras más moneda. Función números en letras más moneda se llama esta función de Excel. ¿Está? Bueno, entonces tenemos la composición, esto yo imprimo y pongo una copia de lo que sustenta, porque ¿qué es lo que me suelen decir los auditores? Hay algunos contadores que me ponen saldo al cierre al 31 de diciembre. ¿Me ayuda? No, tengo que decirle de qué está compuesto. ¿Está? ¿Consultas hasta aquí? ¿Les gustó? ¿Les sirvió? Ya está cerrado el formulario. Muchísimas gracias por venir este día de partido. Fútbol, realmente les felicito a todos los que terminaron el curso y nosotros tenemos el próximo free, el próximo mes va a ser sobre cooperativas. Les esperamos